Muy buenas tardes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos. Voy a esperar a que todos lo tengan. Para mí es importante hacer esta lectura todos juntos. En el Evangelio de Marcos capítulo 6. Vamos a leer dos porciones diferentes, por decirlo de alguna manera, ahí mismo en el Evangelio de Marcos capítulo 6. Y vamos a tener el día de hoy un sermón un poquito diferente, un sermón narrativo. ¿Estamos ahí? Amén. Muy bien. Dice así la escritura. Marcos 6, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron y le reconocieron. Y muchos fueron ahí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos al verso 53 al 56. Dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanados. Amén. Vamos ahora. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Hemos aprendido que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruirnos, Señor. Te pedimos, Padre, en esta tarde que tu palabra sea útil en nuestros corazones, que tu palabra encuentre cabida en nuestro corazón, Señor, y pueda morar en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, el cual habita en cada uno de nosotros, Señor, nos convenza de toda obra que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí estoy otra vez, con un episodio más del Maestro. Aún recuerdo vívidamente aquel día que por primera vez el Maestro nos había enviado con poder a cumplir las tareas del diario andar. Ya no aguantábamos más. Habíamos ayudado a muchísima gente, y aunque hoy sabemos que esas no eran tareas tan extraordinarias, nosotros estábamos regresando emocionados porque habían resultados increíbles. Íbamos de dos en dos, pero tal parecía que no éramos dos, éramos tres, éramos todos. A algunos les tocó trabajar de madrugada, de esas horas cuando aún ni siquiera salía el sol. A otros hasta altas horas de la noche, y muchos otros de sol a sol. Algunos trabajaban en las escuelitas de verano, otros tenían que hacer acción social, obras de justicia, acompañar a los solitarios, alimentar al hambriento, cuidar del huérfano, atender a la viuda, vestir al desnudo, hacer justicia al oprimido, acompañar al que llora y sostener al débil. No era mucho, la verdad no era mucho, pero lo era todo, porque se trataba de predicar y de vivir el evangelio que con tanto amor Jesucristo nos había enseñado. ¿Cómo recuerdo que a cada lugar al que yo iba y a cada espacio público que visitábamos,
En todo lugar encontrábamos mucha necesidad, pero también encontrábamos una oportunidad de actuar. Hicimos todo lo que pudimos, pero también dimos todo lo que ellos necesitaban. Ni más, ni menos. El Señor se había encarnado en nosotros. Cuando regresábamos, nadie de nosotros lo podía creer. Tanto poder que había salido de nuestras manos, de nuestros bolsillos, de nuestra boca, aún de nuestros ojos. Sin duda alguna, Dios había estado con nosotros. No podía haber nada en contra de nosotros. Y parecía que entre más experiencias íbamos contando, la siguiente era mayor y era más poderosa que la anterior. En eso, llegamos al punto acordado. Jesús el Maestro ya nos estaba esperando. Y al encontrarlo, ninguno de nosotros podía dejar de contarle todo lo que había sucedido. Había una euforia en nosotros. Nos sentíamos emocionados, era tan fuerte, era tan vigorosa esta euforia, de esas veces como cuando la selección mexicana le gana a Alemania 1-0. Oh sí, nos sentíamos los dueños del mundo, imparables, poderosos. Sentíamos que en ese momento nada nos podía hacer frente. No nos importaba el tráfico, ni siquiera el ruido que había en la plaza, ni la gente que se encontraba en aquel lugar. Incluso mucha gente se acercaba para darnos ofrendas de gratitud. Y aunque sí, estábamos muy cansados, y aunque nuestro rostro nos delataba, yo podía percibir que el rostro de todos nosotros estaba emocionado, pues nos sentíamos soñados. Tal parecía que eso a Jesús no le impresionaba. Entonces, el Maestro, Jesús, con mucha tranquilidad y con un rostro que irradiaba paz, sonrió y simplemente nos dijo: vamos a otro lado, vamos a un lugar apartado donde ustedes puedan descansar. Entonces comenzamos a caminar. De pronto, aquella emoción que teníamos se convirtió en un silencio entre nosotros. Ya nadie decía nada, ni una sola palabra. Pero yo estoy seguro que por dentro todos teníamos la misma pregunta: ¿por qué el Señor no se alegró igual que nosotros? Nadie de nosotros podía comprenderlo. Nos mirábamos unos a otros y decíamos: ¿por qué si el Maestro nos había enviado con su poder y su respaldo? ¿Por qué si el Maestro nos había enviado en su nombre, ahora que regresamos con mucho éxito y ahora que hemos cumplido la obra que Él nos encargó, por qué Él no celebra juntamente con nosotros? ¿Qué no se supone que era Jesús el que nos había enseñado a alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran? ¿Quién sabe? No lo sabíamos. Pero según nuestra perspectiva y según nuestra opinión, Él, el Maestro, no estaba contento con nosotros. Llegamos a la barca, subimos, por fin podíamos descansar. Y aunque la euforia seguía al pie de nuestra piel, la alegría nos duró muy poco tiempo. Habían pasado unas horas y alzando nuestros ojos, pudimos ver que la multitud que habíamos dejado atrás ahora nuevamente estaba cerca de nosotros. Ellos habían llegado desde el otro lado del lago y las multitudes habían venido corriendo desaforadamente desde todas las ciudades y pueblos cercanos. Nosotros, que estábamos cansados, rápidamente y desesperadamente quisimos cambiar de rumbo e irnos a otro lado. Estábamos tan cansados que pensábamos que no podíamos más. Pero ese tal Maestro, mi Maestro, se le ocurrió que lo mejor que podíamos hacer era atender a esa multitud. Así que una vez más bajamos de la barca para seguir al capitán. Eran como 5,000 hombres y aún faltaba contar a sus esposas y a sus hijos. Y cuando el Maestro vio a todas estas personas, el Maestro tuvo compasión de ellos.
Sí, compasión. Esa extraña sensación que solo puede venir desde adentro. Cuando sientes que se te remueven todas tus entrañas y que lo único que puedes hacer es amar lo que estás viendo. El maestro tuvo compasión de ellos y se quedó. Fue entonces que entendíamos que el maestro veía esa multitud como ovejas que no tenían pastor. Una vez más, el maestro, dándonos a todos una gran lección de vida, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué si él estaba igual de cansado que nosotros? ¿Por qué él sí se quiso detener y atender a las personas? ¿Quién era este hombre que el amor y la misericordia por el prójimo le pesaba más que su propio descanso y su confort? Fue entonces cuando yo comprendí que amar y cuidar al prójimo para él era uno de los más altos valores de vida. La noche llegó y después de un asombroso milagro de la multiplicación de panes y peces, el cansancio una vez más era nuestro más grande adversario. Yo quería descansar, todos queríamos descansar, inclusive Jesús, mi maestro. Yo podía ver en su rostro una necesidad de descansar, pues servir al prójimo y servir al reino no es una tarea sencilla. Es una tarea que no solamente se requiere dar lo que se tiene, sino que es una tarea que demanda dar aún más de lo que hay. Así que ya había caído el sol, y lo menos que yo esperaba, lo menos que todos esperábamos, era que el maestro nos dejara descansar. Oh sí, yo esperaba una cama, un lugar calientito, un lugar seguro donde yo pudiera recostar mi cabeza. Cualquier lugar, el que sea, todos menos esa barca que se mueve de un lado para otro, que obedece y se entrega a las corrientes del agua, provocando que yo me maree. Esa barca que va y viene, constantemente e interminablemente. Oh, sin duda esa barca sacaba lo peor de nosotros, pero también nos exigía lo mejor de nosotros. La verdad, yo no sé qué pasaba con el maestro, pero él siempre nos hacía volver a la barca. Así que, una vez más, ahí estaba yo. Ahí estábamos todos, arriba de la barca, con un nuevo destino trazado en la brújula, en medio de un pequeño y limitado espacio de incomodidad. ¿Qué era lo que hacía esta barca tan especial para el maestro? No lo sabía. No fue hasta que estuve adentro de ella, pero no la primera vez, no la segunda vez, fueron muchas veces después que yo comprendí que la barca era mucho más que una barca. Era más que una pequeña edificación que nos cuidaba de las inclemencias del viento y del tiempo, sino que la barca, esa barca, era el lugar predilecto del maestro. Era el lugar donde se podía descansar y dormir aun cuando el viento y las aguas azotaban. Era el lugar donde se podía descansar después de una jornada intensa y desgastante. Era un lugar que parecía su seno. Sí, el pecho de Jesús, donde uno puede acercarse, donde uno puede recostar su cabeza, no solamente para estar seguro, sino también para ser sanado, para ser alimentado y para ser reconfortado. Era pues la barca un tipo, una forma de iglesia, el mismísimo taller del maestro, donde él trabajaba con cada uno de nosotros. Y vaya que él trabajaba con nosotros. Así que ahora yo comprendo que fue Jesús quien aquel día nos hizo entrar a la barca. ¿Se acuerdan? Veníamos todos emocionados, teníamos euforia y vigor que parecía que volábamos. Parecía que despegábamos del cielo y nos hacíamos superiores a los demás. Y entonces Jesús, el maestro, mi maestro, nos hizo entrar a la barca. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos hizo entrar a la barca? Ahora lo sé.
para bajar nuestros decibeles. Él nos hizo entrar a la barca para hacernos aterrizar en tierra y hacernos comprender que nada extraordinario se había hecho aquel día, porque cada quien había hecho lo que le correspondía. Tal y como nos enseña la parábola del deber del siervo. Siervo inútil soy. Siervos inútiles éramos, porque hicimos lo que debíamos de haber hecho. O también como Jesús nos enseñó al hablarnos acerca de la vid, que nuestra gloria no se encontraba en nuestros frutos, nuestra gloria no se encontraba en lo que hacíamos, sino que nuestra gloria se encontraba cuando estábamos unidos a la vid, unidos al Maestro, encima de esa barca. Fue entonces esa barca no solamente un lugar para descansar, también fue un lugar donde el Maestro me restauró, nos restauró. Mira cómo son las cosas. Nadie de nosotros se había dado cuenta aquel día que necesitábamos ser sanados. Nadie de nosotros nos habíamos dado cuenta que necesitábamos ser restaurados. Pero Jesús sí lo vio, Jesús sí lo notó. Y mi Maestro, nuestro Maestro, tuvo misericordia de nosotros aquel día. Él nos llevó a la barca y ahí Él nos cuidó, Él nos amó y Él nos restauró. Ya era un nuevo día. Había pasado la noche y el sol comenzaba a salir. Pasamos sin duda alguna toda la noche en la barca. Y ahora nos disponíamos a llegar a un lugar muy peculiar que se llamaba Genesaret. Llegamos y bajamos de la barca al pueblo. Era un día más, era un día común y corriente como todos los demás. Cada día con su propio afán y cada día con su propio cansancio. Pero la verdad es que nos sorprendimos al entrar, porque parecía que ese pueblo ya nos estaba esperando. La verdad, parecíamos celebridades. Incluso yo no dudé que en ningún momento alguien se acercara a pedirnos un autógrafo o tomarse una selfie con nosotros. No teníamos tiempo de parar ni por un segundo. A donde quiera que llegábamos había mucha tarea que hacer. Con decir que aún en las calles las personas y los enfermos nos estaban esperando para ser sanados. El día se hizo largo. Todo el mundo tenía necesidad de milagros. Y el Maestro, mi Maestro, tenía el cuidado y el amor para atender a todos y cada uno de ellos. ¡Ah, qué cansancio! Hasta el rostro del Maestro lo demostraba que Él estaba cansado. Oh, sí, tú te estarás preguntando, ¿acaso Jesús no era Dios? ¿Jesús podía cansarse? Claro que sí, porque aunque Él era totalmente Dios, también él era totalmente hombre. También Él se cansaba, Él también se agobiaba. Y en medio de todo eso, otra gran lección el Maestro me enseñó. Que aunque cansado estaba, más grande era su compasión por el prójimo y el necesitado. Entonces aprendimos que nuestro cansancio podía darle descanso a alguien más. Mira quién es este hombre, mi Maestro, Jesús de Nazaret. Mira con qué compasión atiende a las necesidades del hombre y la mujer. Nosotros, sus discípulos, necesitábamos de descanso y un pequeño empujoncito para volver a nuestros pies sobre la tierra. Y aun cuando no nos habíamos dado cuenta, aun cuando no sabíamos que necesitábamos eso del Maestro, el Maestro nos llevó a la barca y nos restauró. O mira, aquellos hombres, los que eran como ovejas sin pastor, Jesús tuvo compasión de ellos también. Y no solamente fue su pastor, también Él los alimentó. O ahora este pueblo, el pequeño pueblo de Genesaret, un pueblo que sin duda alguna necesitaba de los milagros de Jesús y a los cuales sin reservas el Maestro se entregó. Este es mi Maestro. Este es nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, un hombre sencillo y bueno, que garantiza que todo aquel que viene a Él no le echa fuera.
Él es un hombre lleno de misericordia. Él camina y Él se cansa con nosotros. Él se duele y Él pasa hambres juntamente con nosotros. Él se alegra con el que se alegra y Él llora con los que lloran. Pero sobre todo Él es un maestro que nos abraza, que nos atiende, que nos restaura. Vengan a Él todos los que estén trabajados y cansados, porque Él los hará descansar. Acepten su enseñanza, porque Él es manso y humilde de corazón, porque entonces tú encontrarás descanso para su alma y paz para tu ser. Oremos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por que tú eres esa barca, ese lugar donde podemos ser sanados, ese lugar donde podemos ser restaurados. Señor, te damos gracias porque tú nos has visto, tú me viste, tú nos viste a nosotros y tú has tenido compasión de nosotros. Señor, ven a nuestro auxilio, ven a nuestro encuentro. Nosotros nos acercamos a ti, Señor, porque estamos trabajados, estamos cargados y estamos cansados. Quizás nos acercamos con enfermedad, quizás nos acercamos con aflicción. Señor, hoy quizás muchos de nosotros sentimos que no podemos más, pero hoy nos acercamos a ti porque tú eres manso y tú eres humilde de corazón, porque tú nos viste primero y tú has tenido misericordia y compasión de nosotros. Hoy nos acercamos a ti, Señor, porque todo aquel que se acerca a ti, tú no le echas fuera. Porque todo aquel que se acerca a ti puede descansar. Hoy queremos acercarnos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.